lo que este año se estima. ¿Qué se tomó para hacer el presupuesto? Si bien también no tenemos la inflación interanual, se estima, hay un estimado de un 120% de inflación, se calcula, porque la que tenemos hasta ahora, de enero a la actualidad, es un 112%. Entonces lo que se toma es lo percibido el año pasado, lo que se recaudó, y en base a eso se hace un incremento, se toma un 50%, que es lo que se proyecta de aumento de tasas en este presupuesto. Tomando en base a esos números, se llega a hacer el nuevo presupuesto. También con esta deficiencia, te decía que todavía no tenemos el porcentaje de coparticipación. En base a eso, hoy el presupuesto con respecto al anterior es un 124% más alto. Estamos hablando de, para que te digo el número, este año se proyecta en 26.007.878.000, es un 124% más que el anterior. ¿Y por qué se tomó esto? ¿Por qué se estima también se espera un acompañamiento y también un acompañamiento en las tasas y demás, en los aumentos? Porque lo que se intenta este año es lograr un equilibrio, que venimos del arrastre inflacionario ya del 2023, que ya quedó desfasado el municipio. El 2024, todo el 2024 lo que se hizo es, si bien se subieron las tasas siempre por debajo de la inflación, eso obviamente te va dejando una brecha, que vos, y más con el atraso del 23, si bien ponele que a fin de año llegues, venís con esa deuda. Entonces, para lograr ese equilibrio necesitas en el nuevo presupuesto un poco ir incrementando y lograr lo mismo que se busca a nivel nacional, a nivel provincial, de esto del equilibrio fiscal, o tratar de, si vos tenés equilibrado, es mucho más fácil para gobernar, mucho más fácil para actualizar. De hecho, se está trabajando en la fiscal impositiva, se está trabajando en muchas tasas, y lo mismo, cuestiones de la luz, del alumbrado y demás, se está trabajando en el cambio del esquema de facturación. Hacerlo por módulos, hacerlo atado a índices que se van a ir actualizando, y no tenés el desastre que te pasa como en un proceso inflacionario. Entonces, donde te aumentan esos módulos, por ejemplo, hay una parte de los derechos que van a pasar a módulos, o se intenta pasarlo a módulos, porque en módulo aumenta el módulo, que es también los sueldos, y en eso se ve reflejado también las tasas. Por ahí, para explicárselo en criollo al vecino, ¿qué cambios hay en este sentido? Y en este sentido lo que se pretende es pasar una parte de los derechos, derecho de construcción y demás, es pasarlo a módulo y no a una suma fija, un porcentaje. Bien. Entonces vos te aumenta el módulo municipal, y automáticamente te aumenta la tasa, y no tenés que andar haciendo un estudio o lo que perdés, no perdés tanto no se te genera ese desfasaje que vos, entre que se aumenta una cosa o que se aprueba, quedaste en el aire con el módulo, quedás perdiendo, desfinanciás al municipio. Pasa lo mismo con el sistema para el alumbrado público. El alumbrado público el 9 de julio, que también tiene un sistema viejo que es por ¿cómo es? Una tarifa fija. Eso también y después te lo aumenta el OSEBA, que es el organismo que te pone el precio del kilovatio, y vos comprás la energía. Claro. Entonces vos la comprás, tenés un precio fijo, y siempre quedás abajo. Las cooperativas tienen un problema, que siempre quedan con un saldo deudor muy grande por este sistema. Entonces lo que se intenta es, si bien se conservan las categorías, se sigue cobrando por categorías, pero el gasto que hoy tenés de la categoría, en cada categoría vos tenés ese monto fijo, se pasó, o el consumo por categoría se pasó a kilowatt, que el valor del kilowatt más los gastos que tiene cada cooperativa para hacerlo operativo, para mantenimiento y demás. Base a eso se fija en kilowatt, entonces categoría 1, tanto kilowatt, categoría 2, y ahí se establecen, y eso te hace también que el aumento pueda ser automático y sea coherente con lo que es, no quede ese saldo deudor y no dejas las cooperativas siempre puestas en ese sentido. Sí, que por ahí no se tenga que estar debatiendo todo el tiempo este aumento, sino Exacto. Que sea ya algo automático. Lógico, lo razonable, buscar el equilibrio en esas cuestiones, y que un proceso inflacionario como el que vivimos, y que generalmente no depende de nosotros, el municipio siempre es la parte más débil,
quedan siempre desfasados de financiado. Bien, César, ¿y cómo ves el Consejo Deliberante? ¿Acompañarán este presupuesto? ¿Va a costar? ¿Cómo ves el panorama? Y o sea, como siempre, hoy tenemos la preparatoria, va a haber, o sea, ellos fueron cuestionando, o sea, obviamente va a haber puntos que va a haber que debatir, pero yo creo que en lo que es sentido común, o sea, van a tener que acompañar, obviamente con matices, a ver, las discusiones se tendrán que dar, pero creo que en general van a ir acompañando algún sector, por ahí no, pero yo creo que porque, a ver, en esto se trabajó, esto que te estamos diciendo del alumbrado es un reclamo también de las cooperativas, digamos, esto no es un invento que se cortó solo el Ejecutivo, se trabajó, se reunieron con las cooperativas, los precios un poco los fijaron las cooperativas en base a esto, a los costos que ellos tienen y después determinado que ellos, esto del kilowatt, que no lo fijan ellos, no lo fija el municipio, sino que se compra la energía y los SEBA te pone el valor. Entonces, por ese lado yo creo que tiene que haber consenso y es razonable lo que se pide. Creo que en 9 de julio es de los pocos lugares que se toma una suma fija. Bien. Y por otro lado también es injusto para la diferenciar entre comercio y si vos lo pones en porcentajes, por ejemplo, vos fijás un porcentaje en la boleta como puede haber en las localidades, si fijás en porcentaje también estás siendo muy injusto por ahí con el comercio, que obviamente paga una factura de luz más cara y si vos le cobras un porcentaje sobre esa factura de luz le estás cobrando más caro el alumbrado, que es el mismo que para el vecino. Claro. Porque es el alumbrado público, no es claro. el alumbrado de la casa. Totalmente. Por eso es medio injusto en ese sentido. Bueno, y ahora el camino de presupuesto, hoy hay sesión preparatoria. Hoy hay una sesión preparatoria y después lo que es presupuesto y demás se vota el lunes 30. El lunes 30 iba a ser el 27, bueno, ahora se pasó porque se discutía si había sueto o no, se pasa para el 30. Bien. Después, lo que te puedo decir de presupuesto es lo que se intentó siempre también el año pasado, como se trabajó, obviamente en plena época de crisis era lo necesario, lo justo y necesario, o sea, por ahora se vienen cumpliendo los servicios al límite. Lo mismo, pero más allá de eso, en las prioridades también fue acompañar en los salarios el proceso inflacionario. Y en eso el municipio hizo un gran esfuerzo, de hecho se lograron aumentos en el año del 150% cuando la inflación rondó en el 120 y pico, y con una tasa que arrancó con un aumento del 80 nada más. Entonces, ese fue el camino del municipio, conservar los servicios, mantener el poder adquisitivo de los empleados también, que hoy la masa del empleado te lleva el 72% del presupuesto, te lo llevan los empleados. Y también el hecho de esos aumentos de sueldo hace que cada vez sea más la torta repartible, si se quiere, la porción que se te va en sueldos es esa. No es porque haya más empleados, sino por los aumentos, porque cada vez hay menos empleados, pero bueno, si acompaña el aumento, lógicamente tenés ese inconveniente. Bien, bueno, César, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.